Ah, Hola Nicolás. Hola Nico, ¿cómo estás? Todo bien, gracias a Dios. ¿Ustedes? Bien, bien. bien. Paró la lluvia, así que es una bendición. Sí, 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 Tenía sí. el agua, hacía falta, pero bueno, tampoco tanto, tanto de golpe. Bueno, quería compartirles de acuerdo a lo que veníamos con la consigna del libro de Pedro y hacerle una pequeña reseña o una pequeña introducción de este libro que es uno de las epístolas generales y que representan a las cartas que dio Santiago y también Pedro. Hoy vamos a ver un poquito más en profundidad eh, cada una de las cartas. Eh, Epístola significa carta y estas cartas tenían un destinatario por aquel momento. ¿Me escuchan bien? Sí, sí. Ah, bien. Y estas cartas tenían un destinatario. Por aquel entonces eran las iglesias en las cuales estaban presidiendo Santiago, también Pedro, como vemos Judas. Eh, Son siete epístolas generales, se llaman porque iban dirigidas hacia el pueblo hacia toda la iglesia, ¿bien? En general. Por eso son generales. Y la carta de Santiago es una de las que se destaca por encima, creo, de las otras, porque es sencilla de entender. El lenguaje en el cual Pedro da sus sermones o sus eh, manera de enseñar a la iglesia por aquel tiempo es un lenguaje sencillo en el cual nosotros lo podemos encontrar también en el lenguaje de los evangelios o del sermón del monte o en algunas enseñanzas de las epístolas de Pablo. Se compara con la carta de Santiago más que nada con el sermón del monte, porque es una carta que va dirigida directamente a la iglesia y puntualmente que habla de la santidad, habla de nuestra vida y de nuestra ética cristiana que debemos llevar como cristianos dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia. De eso tiene que ver la ética. Siempre está relacionado con esto. Y algunas preguntitas que quería compartirle, la respuesta de las preguntas que que yo les había compartido en esta semana, tenía que ver con una que que la podíamos encontrar en el capítulo 2 de Santiago y dice, ¿qué provoca duda y qué lo elimina según lo que podíamos ver en ese capítulo, en esos versículos que Santiago nos describe? ¿Ustedes pudieron encontrar algún detalle de esto? ¿Cuál Esta- pregunta? sí, la primera pregunta estaba en Santiago, Ah, capítulo 2 ¿qué y que, provoca duda y qué lo elimina? ajá, si pudieron encontrar alguna de esta respuesta o hacer algún comentario acerca de ello. Yo puse, creo que puse, está bien, no sé. Lo que provoca duda es la falta de fe Bien, y la elimina leyendo la palabra, haciendo caso de la palabra y bien, pedir sin dudar. perfecto. Sí, perfecto. Esa sería exactamente la respuesta. Lo que elimina la duda, que es la desobediencia, porque generalmente cuando entra la duda en nosotros como cristianos es porque hay algo de desobediencia. La desobediencia es la falta de creer en la palabra de Dios. Nosotros aceptamos a Cristo por fe y renunciamos a nuestra naturaleza humana para recibir la naturaleza de Cristo en nosotros. Y eso es fe y eso hace parte de nuestra obediencia. Ahora cuando comenzamos a dudar, dice Santiago, la duda viene a través del pensamiento y es fecundado en la carne. Bien, nosotros sabemos que hay una lucha interna, según Pablo dice que hay una lucha interna entre el hombre terrenal, animal o diabólico y el hombre espiritual, ese que el renacido, el que nosotros recibimos cuando Cristo viene a morar en nuestra vida y somos templo del Espíritu Santo. Entonces, esa lucha confronta entre uno y otro y hace de que a veces dudemos
como dudó Pedro cuando salió de la barca, empezó a caminar sobre las aguas. Jesús le dijo, si crees que realmente soy yo, sal de la barca y comienza a caminar. Y Pedro comenzó a caminar, pero cuando miró donde se encontraba, entró la duda. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Hola, ¿cómo le va, Rosa? Hola, Bendiciones. gracias. Igualmente. Estábamos hablando, Rosa, de la resolución de la primera respuesta que la dio Marta, que tenía que ver con qué provoca la duda y qué la elimina. Y Marta nos comentaba que la encontró en el capítulo 2 y en los versículos del 1 al 23 nos narra de que Santiago habla de esto, de que a veces la desobediencia es lo que trae la duda a nuestro corazón. Bien, pero la obediencia a nuestro Dios es la que la elimina, es decir, el conocimiento de la palabra de Dios aplicada a nuestra vida como cristianos produce que podamos caminar en obediencia y que se aparte de nuestra vida la duda. Hablábamos del ejemplo de Jesús con Pedro cuando le dice a Pedro que salga de la barca y comienza a caminar sobre el mar. Y vemos que al principio Pedro tuvo fe, salió de la barca, ¿bien? Pero a medida que iba caminando, ¿qué pasó? Entró su humanidad, nuestra humanidad, y cayó porque tuvo duda. Entonces, al tener la duda, fue que se comenzó a hundir y entró en la desesperación. Y bueno, y todos sabemos lo que sucedió después de ese acontecimiento. Pero lo que dice, lo que explica Santiago en el capítulo 2, del 1 al 23, es de que la fe sin obras está completamente muerta y que para todo cristiano hace por Cristo y los demás, siempre hacemos por Cristo y los demás, es imposible mostrar una fe sin obras que no tenga fruto. A ver, es como decirle Jesús cuando sanaba a los enfermos, ¿qué le decía? Primero los sanaba y después los invitaba a ser parte del reino. ¿Bien? O sea, Jesús le podría haber dicho a los enfermos, bueno, primero entra al reino y después sos sano. No, primero le dio el regalo, la bendición de ser sanos para que luego sean participantes de este reino en el cual todos somos parte. ¿Bien? Eh, y Santiago nos habla también de dos ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo Testamento y que nos habla de la fe de Abraham, ¿bien? Que nos habla de su disposición para poder entregar a su hijo Isaac, ¿bien? Él no tenía eh, el animal para poder entregar el sacrificio. Él sabía que Dios se lo iba a proveer. De hecho, imagínense, pónganse en el lugar de Abraham, todos los que estamos en el Zoom, de que Dios nos pida a nuestro hijo y subir al monte y ni siquiera le había avisado a su esposa. Dice que tomó al hijo, porque su esposa que hubiera dicho humanamente le hubiera dicho, no, vos estás loco, el hijo de la promesa, ¿cómo va a permitir de que sea sacrificado para Dios? No, no, estás loco. Y dice que tomó leña seguramente, cargó leña, cargó a Isaac y se fueron al monte. Y bueno, y fue así como Abraham declaró de que Dios proveyó. Bien, esa es la fe Amén. con Sí, la obediencia, arraigada a la fuerza, a la obediencia y nuestra actitud, nuestra disposición a creer a Dios. Porque una cosa es recibir la palabra y tenerla en nuestro corazón, pero otra es echarla a andar. Es decir, salir de nuestra zona de confort y decir, bueno, Dios me está hablando esto, yo tengo que cumplir su palabra y a donde vaya o donde esté, hacer que esa palabra sea la que me sustente, ¿bien? Es la palabra la que nos sustenta a nosotros cada día, ¿bien? Es la que nos alimenta, nos sustenta para poder sobrellevar el día a día y todas las cargas o las dificultades que tengamos en el camino, en el terreno. Para Abraham no debe haber sido ninguna cosa fácil tomar a su hijo y ir a entregarlo allí. Pero bueno, amén. obedeció, obedeció. Sí, Bueno, y ahí vemos, en la obediencia está siempre la ganancia, está siempre la bendición de parte de Dios. ¿Bien? amén. Y entonces, como compartía Marta y Aldo, lo que elimina de nuestra vida la duda es la obediencia, como la de Abraham. Abraham fue obediente.
En el primer caso que habíamos hablado de Pedro, Pedro tuvo obediencia hasta cierto punto porque después dudó, entonces provocó la duda. En cambio, Abraham no provocó ningún tipo de duda, fue conforme a lo que el ángel le dijo, el mensajero de Dios, y fue de allí y puso a su hijo hasta que cuando estaba por entregarlo en sacrificio, apareció el ángel y le dijo, detente, detente, y proveyó el cordero para ese sacrificio. Entonces, esa es la obediencia que quiere nuestro Dios, hasta lo último, ¿bien? Y es ahí donde Dios nos bendice, y es ahí donde Dios nos llena de su gracia, de su favor y de su amor, ¿bien? Porque somos obedientes a su palabra. Entonces, cuando hay duda en nuestros corazones, según Santiago, la única manera que hay de eliminarla de nuestras mentes y nuestro corazón es a través de la obediencia. Esa palabra que Dios nos dio en un día, a través de un profeta, a través de un hermano o hermana, esa palabra tiene que cobrar vida en nosotros, ¿bien? Y nosotros somos los actores principales para llevarla a cabo, ¿bien? Eso es lo lindo, eso es lo bueno de tener a Cristo y de que Él declare su palabra sobre nuestras vidas, porque caminamos sobre esa palabra de fe. Bien, algo que quieran compartir, alguna duda, comentario acerca de esto. No, yo, mientras vos hablabas de Abraham, tenía, Ajá, ¿no? A mi corazón como Abraham lo llevó al altar a Isaac, porque el que tenía la fe era Abraham. claro, sí, Isaac no sí, tenía la fe que tenía Abraham. no, Entonces, como en un altar él demostró, ¿no? A Isaac la confianza que tenía en Dios. O sea, claro, era tanta la confianza que Isaac aprendió, porque le proveyó el cordero. O sea, a claro, veces, ¿no? Los altares provocan también eso. Hay gente sí, de fe que nos enseña, ¿no? ujú, Que en un altar realmente Dios responde. tal Eso cual. me- Sí, es muy buena la historia esa y la comparación que hace Pedro. Bueno, vamos a la segunda, Marta. Estamos con la guía de preguntas nosotros, perdón, Rosa y Marta también. Estamos con la guía de preguntas y vamos a la segunda. Yo la voy a acá a citar y dice, ¿cuáles son los 4 ejemplos que se den para mostrar, que se dan, perdón, que se dan para mostrar cómo es la lengua en Santiago 3? Yo acá le puse, bueno, no sé si era más, o sea, porque hay varios ejemplos, pero Sí, los que más me pareció, no sé, es el sí, freno en la boca de los caballos, sí, ¿no? sí, sí, Bueno, el barco, ¿no? El timón del barco, cómo maneja, un pequeño sí. timón maneja todo el barco, ¿no? En el caso de Ujú. la lengua sería más o menos lo mismo. Sí, correcto. Cómo se enciende un bosque con una pequeña chispa, o sea, sería como una chispa que enciende el bosque. Sí, Y bueno, y el fuego, que es un mundo de maldad, dice que prende el curso de la vida. Eso es lo que, perfecto. eso es lo Sí, que sí, saqué de sí. todo, sacamos en realidad, pero Sí, hay un par más, pero estas son las 4 principales. Rosa, ah, ¿pudo encontrar alguna más? Sí, Oh, yo puse, mirá, ajá. eh, Mar- Marta, puse, todos fallamos. Después puse, ponemos, ponemos frenos, es un pequeño timón, es fuego, el ser humano saber domarla, servir para bendecir y, o sea, la lengua, ¿no? Sirve para bendecir y para maldecir. también. Sí, No sí. sé, ¿qué Rosa, sé, Yo, Nico? más o menos esas 2 preguntas más o menos lo estudié, pero lo otro no alcancé porque estaba ocupada. Eso que bueno, dije yo cuando empecé, dije, voy a obedecer, dije, con obediencia me presento, porque no había estudiado mucho. Así que, bueno, bueno, no hay le doy. problema, Rosa. Hoy le compartimos nosotros la clase. Bien, entonces, como decía Aldo, la podemos encontrar la respuesta en el capítulo 3, versículo 1 al 18, y nos habla de estas 4 comparaciones que hace Santiago con este miembro tan pequeño que tenemos nosotros de nuestro cuerpo y que puede encender un bosque, como dice,
o que cuesta controlarla y dominarla, ¿bien? Para nosotros los cristianos y mucho más para el mundo, ¿bien? Y dice que habla sobre el control y también habla de cómo ella influye para bien y para mal en nuestra vida. El primer ejemplo dice que cita Santiago es: la lengua es como un freno en la boca del caballo. En el versículo 3 lo podemos ver esto. Y que controla el animal entero. Bien, entonces hace esta comparación con el caballo, bien, con el bozal del caballo. De esta manera se puede dominar, con ese bozal del caballo se puede dominar todo el cuerpo de un caballo, y fíjense la fuerza que tiene un caballo, ¿no? Y que cómo con eso tan fácilmente lo logra controlar. Entonces esa es una de las primeras comparaciones que hace Santiago. El segundo, como decía Aldo, que es con el timón de un barco, dice: comparado con el gran tamaño de la nave, es muy pequeño, pero determina el camino que sigue el buque, ¿bien? Que sigue el barco. O sea que la lengua en nuestra vida representa también a un barco, ¿bien? Al timón de un barco. De la misma manera que se conduce la lengua a nosotros, bien conducida, bien gobernada, bien controlada por el Espíritu Santo, hace de que nosotros encaucemos en el camino y en nuestro destino profético que tiene Dios para nuestras vidas, que es muy importante en este tiempo y en este momento, donde vemos que avanzan las corrientes de la nueva era, donde avanza la persecución. Bien, todavía no estamos viendo casi nada, pero en otras partes del mundo ya sí, y dentro de poco lo vamos a comenzar a ver todos a nivel mundial, de que el avance de las corrientes de la nueva era y del enemigo, de las tinieblas, van contra la iglesia. Y si nosotros tenemos este pequeño miembro de nuestro cuerpo bien dominado, vamos a poder contrarrestar toda ofensiva que el enemigo tenga contra nuestra vida. Porque aquí también habla que de la lengua es como un fósforo, ¿bien? Y sabemos el poder que tiene el fósforo. Si lo raspamos, ¿qué hace? Enciende fuego. Y ni hablar si lo largamos en un lugar donde la chispa se puede avivar rápidamente, podemos encender un fuego muy grande, dice Santiago. No solo deja una marca en la vida del individuo, sino que también inflama las relaciones con los demás. Una lengua llena de maldad es una chispa de los fuegos del infierno. Bien, mire lo que dice acá un comentario muy bíblico que yo quería compartirle, que dice que una lengua llena de maldad es una chispa que aviva todos los fuegos del infierno. Porque ¿cómo el enemigo va a destruir una iglesia? Primero a través de la lengua y después a través de la división. Porque que no controlemos nuestra lengua significa que nosotros estamos siendo gobernados por nuestra naturaleza animal, eh, como dice Pablo, ¿bien? Y el no tener el control de eso, cualquier comentario que nosotros podamos hacer, que quizás sea o no sea maliciente, como dice la palabra, podemos afectar al otro, ¿bien? Y Santiago a lo largo de los capítulos que tiene, que es cortito, pero habla mucho del cuidado del cristiano, pero del otro, hacia el otro, ¿bien? Hacia el prójimo, el cuidado hacia el prójimo. Y eso tiene que ver con la ética cristiana, de que nosotros somos un cuerpo y como tal debemos cuidarnos como miembros de ese cuerpo unos a otros, bien, para no dañarnos. Bien, decir, cuando escuchamos algún comentario de algún hermano o hermana, decir: mira, yo no comparto que estés hablando de alguien sin que la persona esté ahí, por ejemplo. Listo, y paramos el fuego, ¿eh? Y desencadenamos y ahí frenamos toda acción que quizás la otra persona lo hizo bien o mal, pero eso puede desencadenar un fuego, un incendio, una división dentro del cuerpo de Cristo. Y nosotros estamos siendo llamados ¿a qué? A la unidad. ¿Bien? Y entonces el enemigo, ¿qué trata de hacer? Traer división sobre la iglesia. Porque una casa dividida, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Qué dijo Jesús? No prevalece. No prevalece.
Una casa que está dividida, que está en división, que está en chisme, que está en murmuraciones, que está en malos comentarios hacia los hermanos, hacia los pastores, es una casa que no prevalece, que nunca va a prevalecer. Y ese es el plan del enemigo. De esa manera destruye nuestras iglesias. ¿Bien? En cambio, cuando nosotros estamos unidos, unánimes, firmes, como allí los 120 que estuvieron esperando la promesa, obedientemente la promesa del Espíritu Santo, que dice, se derramó el Espíritu Santo. Sobre esa iglesia y sobre ese cuerpo de Cristo acá en la tierra está ese derramamiento, ese fuego del Espíritu Santo constantemente. Pero ¿cómo nosotros podemos contrarrestar el poder de nuestra lengua? Dominándola. Y cuando escuchamos un comentario que no está la persona en ese lugar, ¿qué hacemos? Lo frenamos. No, mira, yo no comparto este comentario porque no está la persona acá. A mí la palabra me dice que si vos podés hablar, que la otra persona esté. Tiene que haber testigos. Si no, listo. Y le cerramos la puerta. Nosotros tenemos que ser inteligentes, cerrarle la puerta a aquel hermano que quizás no está maduro en la fe, porque vieron que algunos no tienen la misma madurez unos con otros, no tenemos toda la misma madurez, y capaz inconscientemente están siendo usados o por la lengua o por el enemigo para desarticular la iglesia de Cristo, en este caso nuestra casa. ¿Bien? Fíjense otro comentario y ya cerramos con este tema para avanzar a otra pregunta. Dice que la lengua es como una serpiente venenosa y no se sujetará a la voluntad del hombre sin que éste la pueda controlar o domesticar. Bien, con la lengua bendecimos, como decía Marta, y también maldecimos, bien, a los hombres, quienes fueron creados a imagen de Dios. Estas cosas son una contradicción, lo cual es característico en lo que vemos en los ejemplos, por ejemplo, de los fariseos, bien, de las sectas que estaban cuando Jesús predicaba en su ministerio, que estuvo aquí en la tierra. Eh, por un lado decían, esperaban al Mesías y cuando lo tuvieron al Mesías, ¿qué le dijeron? Que era un blasfemo. Entonces, con una boca bendecimos y con la misma lengua, con el mismo proceder, lo maldecimos, porque ellos eran el Mesías esperado, al final lo rechazaron y bueno, todos ya sabemos lo que se desencadenó. Vamos a la siguiente pregunta, que tiene que ver con las fuentes de la derrota en nuestra vida. Y ahí, ¿quién pudo haber encontrado algo de esto? Perdón, de acuerdo a Santiago, ¿cuál es la causa de guerras y luchas en la iglesia? En el capítulo 4. Yo puse, Nicolás, no sé si está bien. Sí, la corregimos de todo. Puse, bueno, de acuerdo a Santiago, ¿cuál es la causa de las guerras y luchas en la iglesia? Puse precisamente lo que dice en la palabra. ¿No es precisamente de las pasiones dentro de ustedes mismos? Amén. ¿Algo parecido? Sí, de la misma, la misma, la misma, la misma Encontramos respuesta. algo más. Porque hay varios, pero es lo que pudimos sacar, ¿no? Sí, es lo que por ahí se habla de que son nuestras pasiones desordenadas, las pasiones de nuestra naturaleza humana, lo que provoca que hoy haya guerras en el mundo, ¿bien? Los desórdenes que hay en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Por eso es tan importante estar lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo opera en nuestra vida de tal manera que los frutos están a flor de piel en nuestra vida, por ejemplo, el amor, la bondad, la paciencia, la templanza, la benignidad, la pureza, la santidad, la integridad. Esos son los frutos que tienen que nosotros como cristianos los tenemos que buscar y tenemos que atesorarlos en nuestra vida, porque una vida llena de frutos hace de que nuestras pasiones desordenadas se ordenen en Cristo.
porque ya no va a tener nuestra naturaleza humana el control de nuestra vida, sino la tiene el Espíritu Santo, a través de los frutos, a través de la llenura del Espíritu Santo. ¿Bien? Cosa que no sucede en el mundo, por eso vemos que hay tantas guerras, tantas divisiones. Aún a veces dentro de la iglesia vemos que hay guerras y hay divisiones, hay sectarismo dentro de las iglesias, como ocurría allí en la época de Jesús. Hay diferentes sectas donde dice, yo digo, yo soy de este, yo soy del otro, yo soy de acá, yo... No, no, todos somos de Cristo, le dijo Pablo. No, no, vos no sos ni de Apolo, ni de Sila, no, no. Acá todos somos de Cristo y el crecimiento lo da el Espíritu Santo. ¿Bien? Nosotros solamente somos hijos de Dios y somos una plantita que rega el Espíritu Santo y nos da el crecimiento que necesitamos para que llevemos mucho, poco o nada de fruto. Después depende de nosotros. ¿Bien? La cuarta, ¿qué es lo que hacemos cuando juzgamos a otros? Bueno, hablamos mal de la ley, o sea, de la palabra, Ajá, y la juzga, o sea, ya la juzgamos, ya no es, ¿cómo? Ya no somos. O sea, que ya no somos, o sea, que la usamos para juzgar Ya que somos. y nos convertimos en juez. Algo así puse. sí, sí, tal cual. Todo tiene que ver con la respuesta, ¿bien? Todo está bien encaminado. Dice que cuando regresamos al pecado de la maldad, la palabra que utiliza Santiago significa hablar contra otros, ¿bien? En otras partes del Nuevo Testamento podemos encontrar que se traduce como murmurar. Hablar contra otro es murmurar, ¿bien? Y el significado de hablar mal de otra persona cuando ésta no está presente, dice la palabra, es decir, morder por detrás. Ese es el significado griego de murmurar, morder por detrás. Y fíjense que es tal cual lo describe el griego, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos o cuando hacemos un comentario de algo o de alguien que no está en medio de nosotros, nosotros estamos haciendo eso. Estamos mordiendo por detrás al hermano, al pastor, a la pastora, al líder, a la persona en la cual estamos desobedeciendo y haciendo algo que va en contra de la voluntad del Espíritu Santo. Y yo creo que así contristamos al Espíritu Santo. De esta manera hacemos que se aleje de nuestra vida, porque si hablamos de un cuerpo, hablamos de un todo, entonces como que nos contradecimos nosotros mismos. Le decimos a Dios que lo amamos, que vamos a dar nuestra vida por Él, y a Dios no lo vemos. Sin embargo, a nuestro hermano lo matamos. Eso es lo que dice Santiago. Sin embargo, a nuestro hermano lo matamos y no hacemos lo que dice la palabra, amarlo. ¿Bien? Amarlo a nuestro hermano. Porque si no somos capaces de amar a nuestro hermano, ¿cómo vamos a amar a alguien que no vemos? Es imposible. Entonces, lo que primeramente nos habla de Santiago es decir, amen a su hermano, amen a su prójimo, amen al que está cerca, que está a su lado, ámenlo. Y amarlo es poder escucharlo, entenderlo, comprenderlo, con sus diferencias, obviamente, porque no somos todos iguales. Todos somos diferentes y gracias a Dios por eso. Pero sí poder escucharlo, compartirle una palabra de esperanza, de restauración, de amor, o incluso de pedir perdón, porque a veces nos equivocamos y tomamos decisiones o nos enfocamos o en un momento de ira y desenfoque y pedir perdón. En nuestra familia nos pasa habitualmente cuando nos desenfocamos o algo, se enciende una llama, como decía ahí Santiago, y a veces nos vamos de boca y después lo que restaura la relación como familia es el perdón, es de acercarnos y decir, mire, me equivoqué, fallé y quiero restaurar las cosas porque la palabra de Dios nos enseña eso, de que nuestro Dios es el que restaura, ¿bien?
Hablar mal y juzgar es romper lo que dice la palabra que dice amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que rompe la ley se coloca por encima de esta. En realidad lo que hace es juzgar, como decía Marta, y hablar contra esa ley. Juzgar a otros es colocarse en el lugar de Dios. Nosotros no debemos colocarnos en el lugar de Dios porque Dios es el que juzga y es el dador de la ley y es el único capaz de salvar o destruir. ¿Quién es capaz de creer que pueda sentarse en el trono de juicio de Dios? Nadie. Ningún ser humano. Ningún ser humano podríamos hacer el trabajo de juzgar a otros. Entonces, bueno, tenemos que poner por obra lo que dice Santiago de que nosotros no estamos para juzgar ni para murmurar, sino estamos para restaurar, para acompañar, para generar empatía, para generar unidad dentro de la iglesia, más si ya somos cristianos hace años, tenemos la tarea, la responsabilidad de poder apuntalar a aquellos cristianos o hermanos que están llegando a la congregación y poderlos acompañar en este caminar en Dios. ¿Bien? Vamos a las 5 y tiene que ver con lo que dice también, vamos a pasar ahora a la siguiente carta, que tiene que ver con la carta de Pedro. Esta es una carta que habla exclusivamente y que va dirigida a la santidad, de cómo debemos vivir como cristianos en santidad. Y la primera respuesta estaba en 1 de Pedro del 1 al 13, versículo 13 al 16, alguno que la pueda compartir, que tiene que ver con el ABC de la santidad. Yo lo que, eh, yo lo que puse, bueno, primeramente la inteligencia, ¿no? Pero sobre todas las cosas, dominio propio, la gracia y ¿Sí? santos en todo lo que hagamos, porque dice Dios, ¿no? Sean santos porque yo soy santo. Perfecto. Bien. Bueno, y tiene que ver con eso. En el versículo 14 dice que primero debemos responderle a Dios como hijos obedientes, que es lo que venía tratando Santiago, ¿bien? De la obediencia elimina la duda. Entonces decimos que como hijos somos obedientes a nuestro Padre y no podemos devolver nuestra vida a la vida antigua, ¿bien? Nosotros no podemos decir que amamos a Dios y vivir en nuestra vida antigua. Bien, es como que de una canilla salen dos aguas, agua dulce y agua salada. No, de la canilla tiene que salir una sola agua dulce, o agua dulce o salada. Bien, no las dos. No debemos permitir que nuestras vidas sean moldeadas por las influencias que suelen dominarnos mediante la ignorancia. Bien, por eso Dios nos llama a cada uno de nosotros a ser obedientes, obedientes en santidad. Ese es el primer A del ABC de la santidad que nos marca el apóstol Pedro. Entonces, el A es ser obedientes. Y el B de este ABC que podemos encontrar en el versículo 15 de primera de Pedro, dice que ¿quién nos llama a nosotros? Nuestro Padre, Jesucristo. ¿Y cómo es Él? Santo. Santo. Entonces, de esta misma manera, como Él es santo, nosotros también tenemos que ser santos y caminar en esa santidad. ¿Bien? No vamos a poder llegar a la santidad absoluta de Dios, pero sí tenemos que esforzarnos para poder vivir nuestra vida moral y éticamente en santidad, ¿bien? Y no solamente vivirla, sino compartir esa santidad que nos enseña su palabra para hacer parte de su naturaleza, porque de eso se trata su naturaleza. La naturaleza de Dios es santidad, ¿bien?
Por eso dice, ser santos como yo soy santo. Si nuestro Padre es santo, nosotros también, sus hijos, somos santos. Esa es nuestra marca, ese es nuestro sello. Y eso es lo lindo de ser cristiano. Cuando yo llegué a la casa, hace un año y 1 o 2 meses, el apóstol en una de sus primeras reuniones me dice, me llama y me dice, bueno, vamos a tener una reunión, y bueno, yo voy, y en una de las palabras proféticas que me larga me dice, vos tenés que vivir en integridad. Y yo digo, ¿cómo sabe este hombre? Pero comencé a encauzar mi familia, encauzarla en santidad y en integridad, porque yo por muchos años había sido evangélico, pero evangélico de religión, de palabra. Yo acá me convertí hace yo esto abro mi corazón a ustedes que son 4, 5, pero yo acá me convierto al evangelio. Es decir, yo acá veo, como dice Pablo, que ve cara a cara a Jesús. Yo acá lo veo a Jesús cara a cara. Antes para mí era todo religión, era palabra, conocimiento, mi familia. Íbamos a la iglesia y volvíamos a la iglesia como íbamos. Y a veces volvíamos peor, hasta peleados, porque no, mis hijos no querían asistir a la iglesia. Y acá fue todo tan diferente que nos comenzamos a encaminar como familia en la palabra que es Dios, porque dice Dios es santo y bueno, nosotros tenemos que ser santos. Entonces, lo que hicimos con mi esposa fue guiar a mis hijos y decir, bueno, esto no se ve más, esto no se consume más, acá hay principios cristianos y los vamos a poder los compartimos con ustedes, pero es para que estos principios se establezcan en nuestra familia como normas, como una estructura. Entonces, de acá para allá sacamos todo. Y es como que limpiamos nuestra casa de todas las estatuillas. No es que tuviéramos ídolos, ¿no? Que no se malinterprete, pero sí como de aquello que desagradaba a Dios. Pero que en mi proceder de ignorancia no me daba cuenta de que realmente eso, en vez de acercarme, me alejaba. Entonces lo que hicimos nosotros como esposa fue encauzar todo a través de la santidad. Sin santidad nadie podrá ver a Dios. Y otra palabra que no me la dio el apóstol, pero sí la recibí de parte de Dios, es la casa de Obed-Edom. La casa de Obed-Edom era un, un extranjero, pero el arca del pacto fue a la casa del extranjero. No fue a la casa de un judío, no fue a la casa de un levita, fue a la casa de un extranjero. ¿Y qué tenía ese extranjero? Tenía la sencillez, la humildad, la integridad y la santidad. Por eso el arca del pacto se quedó allí y estuvo por más de 70 días. ¿Bien? Y todo lo que hacía Obed-Edom prosperaba. Entonces, si nosotros nos encauzamos en esa santidad de Dios, como en la casa de Obed-Edom, todo va a prosperar. Todo tiene que prosperar. Todo se tiene que encauzar. ¿Bien? Y creo que eso es lo lindo del Evangelio, cuando nosotros nos alineamos a lo que Dios habla en nuestra vida y vemos los cambios, pero el aquí y el ahora era rápido, fue rápido en mi familia los cambios. Se veían mis hijos que se querían congregar, que estábamos todos como familia orando, que compartíamos una palabra, que compartimos la Santa Cena como familia, nunca lo habíamos hecho en nuestro hogar donde los veíamos a ustedes, veíamos a los líderes, a los pastores, hacer cosas que para nosotros eran así, wow. Y sí, pero estaba en la Biblia. Lo que pasa es que a nosotros no se nos había revelado hasta que llegamos a la casa. ¿Bien? Entonces, para nosotros es muy lindo poder estar en la casa y ser parte de ustedes. Y bueno, y la tercera del ABC es la conversación, que tiene que ver con todo el estilo de vida que vivimos, es decir, cómo enfrentamos nuestra vida como cristianos dentro y fuera, más que nada en la sociedad, cómo nos ve nuestra sociedad, si somos realmente influyentes en nuestra sociedad, si hoy somos luz en medio de las tinieblas o si realmente no influimos nada, somos parte de las tinieblas. Bien, vemos a veces casos de que, bueno, yo antes de llegar a la casa era parte de las tinieblas, porque acá conozco la luz. Bien, entonces, debemos ser como
ser santos y vivir una vida de santidad ordenada dentro de la iglesia, pero también fuera, en el mundo. Bien, vamos a la sexta, así nos vamos adelantando. Dice, ¿cuáles son las 5 trampas comunes que amenazan nuestra integridad como cristianos? Bien, ¿alguno encontró? Puse, por lo tanto, abandonando toda maldad, todo engaño, hipocresía, envidia y toda calumnia. Perfecto. Esas son malicia, que es maldad, hipocresía, envidias y maledicencias. Bien. ¿Qué son frutos de qué? De maldad. De la, Son iniquidad. También, pero son frutos de la carne. de las Exacto, tinieblas. la carne. Claro. Son frutos de la naturaleza adánica. Bien. Esos son los frutos que producen este tipo de acciones. Dice que hay que desechar de nuestra vida como cristianos la malicia, y fíjense que la raíz de esta palabra significa engaño. Es decir, una persona mala es una persona que engaña. Sí. Sí, sí. Bien, una persona que tiene doble cara significa en el griego. Es decir, está hablando con vos, pero es superficial. ¿Se han dado cuenta que a veces nos encontramos con personas así, que nos están hablando y nosotros ya sabemos que es mentira lo que nos están diciendo? Sí, hoy estábamos hablando de un muchacho. Bueno, generalmente la gente que no tiene a Cristo, ¿no? Sabemos que es Claro, así. sí, sí. Justamente trabajo con mi cuñado, él hizo un juicio a mi cuñado. Mi cuñado Ah, también es cristiano todo. Y él decía, ¿no? Mi cuñado decía, bueno, no importa, ya va a venir el tiempo en que se va a dar cuenta de lo que pasó, ¿no? Y hace muy poquito tuvo un accidente grave, este hombre. Y decíamos, bueno, no, nosotros no somos, como decíamos, ¿no? No somos jueces ni nada, solo Dios sabrá lo que es. Pero engaño, ¿no? Engaño, porque justamente pueden trabajar como hijos. claro, Mi mamá no sabe, roba, o sea, como decíamos con mi esposo, claro, roba, engaña, y bueno, es cerca, está cerquita, no es que está lejos. claro. Pero no hay que aceptar al Señor tampoco. Sí, Siempre con la palabra todo. Trabajan en el taller acá, más todos los que trabajan en el taller allá. Pero, ¿qué va a hacer? Están. sí, están, sí, es verdad. Tenemos que orar solamente por ellos. Entonces, bueno, la primera entonces de lo que debemos de evitar es la malicia, que como habíamos dicho, que es engaño, que significa doble cara, y que también proviene de otro verbo que significa cazar aves con carnadas, y que habla de la insinceridad o motivo cuidadosamente disfrazado que no tiene parte con la santidad de Dios. El segundo es abandonar toda hipocresía, y aquí habla de la hipocresía y da el ejemplo de, por ejemplo, de lo que hacen los actores, ¿bien? Todo lo que vemos en la televisión o en las series de Netflix u otras redes, vemos de que los actores hacen un papel, ¿bien? Pero es ese papel, no es la vida de ellos, ¿bien? O podríamos tomar un ejemplo de la Biblia, los fariseos, como le dijo Jesús muy fuertemente, este llamado de atención, le dijo: ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera se ven muy lindos, muy arreglados, pero por dentro están llenos de podredumbre, ¿bien? Y bueno, eso habla de la hipocresía o de la levadura de los fariseos también, de los cuales nosotros tenemos que evitar y sacarlos de nuestra vida como cristianos. Lo otro que hay que rechazar y lo que debemos evitar son las envidias, porque la envidia es un pecado, ¿bien? Y eh, mientras este fruto de la carne esté activo en nuestro corazón, va a hacer que haya tensión en nuestra vida y tensión en las personas que nos rodean.
Y acá da un ejemplo, por ejemplo, de que pasaron los discípulos cuando peleaban por ser quien tener el primer lugar en el reino de los cielos, ¿bien? Esas actitudes, ¿bien? De la envidia, a ver quién es mayor, ¿bien? Y por ahí en la iglesia se ve la competencia, podríamos decir, que quién ocupa mejores lugares, quién predica, quién, bueno, un montón de cosas que nosotros vemos. Pero ese espíritu no tiene que reinar en nosotros, porque y lo tenemos que desechar de nuestra vida, dice Pedro, para que podamos vivir a través de los frutos. Siempre los frutos es lo mejor para nuestra vida. Y de esa manera desechamos las obras de la carne. Pensar, yo siempre digo, en este último tiempo me pongo el ejemplo de Jesús. ¿Jesús lo haría? No sé si Jesús lo haría. ¿Bien? Entonces ya pongo eso. ¿Jesús lo hace? Si Jesús no lo hace, listo. O Jesús me lo dice en su palabra, bien. Y si no está en su palabra, listo, no está. Es de esa manera como nos tenemos que conducir. ¿Bien? El cuarto de la maledicencia, palabra que quiere decir hablar en contra de, por ejemplo, una calumnia, un chisme. Ya habíamos hablado de la murmuración. Ya habíamos hablado de este pecado, que lo cual nosotros lo tenemos que desechar. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dice Pedro. Acá está lo interesante en el versículo 2 y 3, dice, lo que debemos hacer como cristianos para desechar las obras y los frutos de la carne. Primero, todo lo deseable y lo que edifica, una palabra sincera, ¿bien? Todo lo que edifica y todo lo deseable es lo que nosotros tenemos que buscar para vivir como cristianos saludables dentro de la congregación. ¿Bien? Bueno, y vamos a la última, porque ya estamos con el tiempo medio limitado, que es la piedra angular, y yo creo que todos sabemos de esto, que quién es la piedra angular para quienes desobedecen y no creen. En 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 al 8, estaba la respuesta. Aldo, Marta, ¿tienen algo sobre esto? Me toca a mí. Ahí está vos, Aldo. Dice una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra por la cual estaban destinados. O sea, pasan a ser una piedra de tropiezo, ¿no? Claro, tal cual. Sí, sí. Dice que Pedro nos habla como los cristianos, como que nos retrata a nosotros como que somos piedras vivas, ¿bien? Y que creo que el pastor, el apóstol ayer habló algo de eso, de que nosotros somos piedras y que somos pedacitos de la roca, ¿no? Bueno, y esto encaja justo también, de que nosotros somos piedras vivas y que salimos de qué? De la roca, que es Cristo Jesús. Entonces dice que somos las piedras vivas que edificamos el templo espiritual aquí en la tierra, ¿bien? Y que Cristo es la piedra angular de esta edificación. Esta es la ilustración que también la podemos ver en Pablo, en Primera de Corintios, capítulo 3 al 10, y que se usa en otras citas del Antiguo Testamento también, como en Isaías, ¿bien? Pero el fundamento es nuestro Dios, y Él es bueno y lleno de gracia, y es la piedra que fue desechada ciertamente por su pueblo, por los judíos, ¿bien? Por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Estas palabras resumen las citas de Isaías 28:16 y de Salmo 118:22. Marta, ¿podés buscar Salmo 118:22? Sí. Versículo 118:22. Un minuto. Salmo, discúlpame. 118:22. 118, 22. Acá está.
Dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Correcto. Bien, eso se constituye en Jesucristo, nuestra piedra angular, nuestro fundamento escogido y provisto por Dios, precioso a sus ojos, que fue rechazado por los hombres. El mismo Jesús utilizó el Salmo 118 para hablar del rechazo que sufriría de manos de los ciudadanos de su pueblo, del pueblo judío. ¿No habéis leído en las Escrituras que la piedra que los edificadores rechazaron, como comentaba Marta, se ha convertido en la piedra angular? Esto es obra del Señor y es maravilla aquella piedra que desecharon, que deshonraron, fue la piedra fundamental, el ángulo del templo, bien, y toda la estructura de la iglesia está sobre esta piedra. No como creen los católicos que está en la tumba de Pedro, bien. Ellos creen que en los huesos o que yacen allí en ese lugar está fundamentada la iglesia. No, nada que ver. Ellos agarraron para otro camino. La piedra angular, la piedra, el fundamento, aquello que desecharon los edificadores. Los edificadores eran su pueblo, ¿bien? Porque ellos tenían que llevar el evangelio. Pero como lo rechazaron, ¿qué hizo Jesús? Llamó a unos pocos de sus discípulos y llamó a los gentiles, a nosotros, para que hoy seamos parte de eso. Amén. Bien. Pero hay que tener en cuenta que también hace Pedro, allí hace una diferencia, dice que esta piedra también es una piedra de tropiezo y de roca que hace caer para quienes son desobedientes e incrédulos. Bien, aquellos que no reciben la palabra, que no reciben el mensaje de Jesucristo, cuando nosotros vamos y sembramos la semilla, ya no es nuestro problema, es el problema de la persona que lo recibe. Si lo recibe bien, acepta a Jesucristo como su Salvador y Jesucristo pasa a ser la piedra de su vida. Bien, pero ahora cuando lo rechaza, esa misma semilla va a ser que va a ser de desobediencia para su vida. La frase final del versículo 8 de este capítulo de Pedro es: su destino y ha confundido a algunos. Los que son desobedientes no están destinados a ser obedientes, sino que están destinados a tropezar. Bien, esa sería la cintita del moño de Pedro. Bien, el edificio somos nosotros y la piedra es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Dios, y nosotros somos parte de esta edificación como piedras vivas que edificamos un templo aquí en la tierra. Bien, bueno, ya estamos en tiempo. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendió? Rosa, que hoy no nos compartió mucho. Bien, ¿se entendió?